Shalom amigos, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos nuevamente juntos en torno a la parashá. En esta semana nos corresponde la parashá número 36, Be'aloteja, cuando te eleves. Y se encuentra en el libro de Bemidbar, capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. En realidad, textualmente se leería cuando te eleves, pero se ha traducido es cuando enciendas, porque en realidad el texto dice cuando te eleves, ¿cierto? Para hacer alumbrar. Así es que cualquiera de las dos, ¿cierto? Acepciones está correcta. Y esta para allá es una para allá con muchos temas, a pesar de que tiene muy pocos mandamientos en realidad. Comparativamente hablando, ¿cierto? Con la que le anteceden, tiene pocos mandamientos. Esto tiene 5 mandamientos, pero no dejan de ser importantes y la historia acá no deja de ser importante. Recuerden ustedes que los mandamientos acá en el libro de Números, en el Sefer Bemidbar, van a cambiar de formato. En los libros anteriores, sobre todo en Levítico y en Éxodo, están claramente en formato de mandamiento. Acá hay pocos mandamientos, pero hay mucha historia, hay mucha narrativa. Entonces los mandamientos van a tomar la forma o el formato, ¿cierto?, de narrativas. Y de ahí uno tiene que sacar las enseñanzas. Esta para allá, ¿cierto? Como ya sabemos, al igual que todas las demás, tienen 7 aliot. La primera aliá, capítulo 8, verso 1 al 29, habla sobre la forma de hacer alumbrar. En realidad textualmente dice hacer alumbrar, no dice alumbrar, hacer alumbrar. O provocar que se ilumine, en realidad, ¿cierto? Y se refiere al alumbrado de la menorá. La segunda aliá, capítulo 9, verso 1 al 14, habla de el Pesach Sheni, que es el segundo Pesach en el desierto. Y la explicación, ¿cierto? Bueno, si nos da el tiempo, cosa que dudo, la podemos dar un poquito más adelante. La tercera aliá, capítulo 9, verso 15 al 23, habla de la Shejinah, o la Shekinah, la gloria del Eterno, sobre el tabernáculo, sobre el Mishkan. La cuarta aliá toca el tema de las trompetas de plata, está en el capítulo 10, verso 1 al 10. La quinta, capítulo 10, verso 11 hasta el 36. Y esta quinta aliá toca, ¿cierto?, el tema de Israel cuando marcha hacia Kadesh Barnea. Recuerden ustedes que aquí hay historias que se están repitiendo y que aparecieron en otros libros. La sexta aliá, capítulo 11, verso 1 al 24, habla, ¿cierto?, de las codornices. Hashem envía codornices, pero el pueblo se puso a reclamar que solamente comía maná. Y en la última aliá, capítulo 11, verso 30 al 12, 16, están los 70 ancianos, ¿ya?, que son escogidos como la Corte Suprema, y la murmuración de Aarón y Miriam contra su hermano Moshe. Yo me quiero centrar en un pasaje bien interesante en el capítulo 10, verso 35, dice, y este es muy conocido por todos nosotros, porque lo pronunciamos, ¿cierto?, cada vez que tomamos el Sefer Torah y lo vamos a leer. Entonces, capítulo 10, verso 35 dice, Vayehi binsoa Aarón, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyafutsu, Oiveija, Veyanusu, Mesaneja, Mipaneja. Y sucedía que cuando el arca partía de viaje, Moshe decía, levántate, Adonai, y que tus enemigos sean dispersados, y que huyan los que te aborrecen. Y cuando
se asentaba el arca, decía, ¿cierto? Shuva Hashem, reposa o Hashem, o vuélvete a Hashem, Rivevot Alfei Israel, vuélvete a las miríadas de millares de Israel. Bueno, esto se daba, ¿cierto? Cuando partía el arca, cuando se elevaba el arca partía y después cuando se asentaba, cuando llegaba al lugar, ¿cierto? Donde se asentaba la nube. La nube era la que indicaba cuándo y hacia dónde vamos y cuándo y en qué lugar nos asentamos. Y lo que a mí me llama la atención de este pasaje son un par de detalles. Y en el verso 33 dice, y salieron de la montaña de Adonai camino de 3 días, y el arca del pacto de Adonai iba delante de ellos. El arca del pacto de Adonai iba delante de ellos. Se supone que, ¿cierto?, la disposición, como yo lo di el sábado, era la siguiente. Iban 3 tribus, Judá, Isaacar y Zebulún. Después venían clanes, Gershón y Merari, que son hijos de Leví. Ellos estaban encargados de desarmar la parte externa del Mishkan, y esto lo ponían sobre carretas. Después venían 3 tribus más, es decir, iban tribus, clanes, y después tribus. Después venían 3 tribus más, que es Rubén, Shimón y Gad. Después venía el clan de Kehat, o Coat, también levita, cierto, hijo de Leví. Y ellos cargaban sobre sus hombros los utensilios internos del Mishkan, la mesa, la menorá y todo eso. Después venían 3 tribus, Efraín, Menashe, Benjamín, y 3 más, Dan, Asher, Neftalí. Quiere decir que el arca que contenía las tablas de la ley la llevaba Kehat, es decir, iba al medio del campamento. ¿Por qué el verso 33 dice, y salieron de la montaña de Hashem, camino de 3 días, y el arca del pacto de Adonai iba delante de ellos? Bueno, iba delante o iba al medio. Y hay un midrash, una historia rabínica, ¿cierto?, que nos relata que habían 2 arcas. Había una que contenía las tablas de la ley, esa la llevaba Kehat, ¿cierto? Y esa iba al medio. Y había otra que contenía los fragmentos de las primeras tablas, las que se rompieron. Y esa iba adelante, ¿por qué? Porque esa era la que marchaba a la guerra. ¿Por qué iría un arca con los trozos, ¿cierto?, los fragmentos de las primeras tablas, si en el fondo esto representaba un recordatorio, ¿cierto? Estas leyes rotas eran un recordatorio de las leyes que fueron quebrantadas, las leyes que fueron violadas. Es decir, en otras palabras, representan la caída y el fracaso en el servicio al Eterno. Representaban en realidad la transgresión más grande hecha por Am Israel, por el pueblo de Israel. Y resulta que esta arca era la que se abría paso, la que enfrentaba al enemigo y la que conquistaba territorio. Y de aquí nuestros sabios de bendita memoria sacan una enseñanza muy bonita, muy bonita. ¿Por qué se enviaría, cierto, un recordatorio de la caída y el fracaso delante de nosotros? ¿Por qué no dejarlo detrás de la tribu de Dan, Asher y Neftalí, que eran las últimas tribus? ¿Y por qué no llevar, cierto, el arca que contenía las tablas, las segundas tablas de la ley, cierto, las tablas que estaban íntegras, completas, enteras, con los hijos de Kehat, y que iba esa al medio, ponerla esa adelante para que ésta fuera abriendo paso, fuera conquistando terreno, fuera enfrentando al enemigo, fuera ganando batallas? Y los rabinos nos enseñan
de que para un buen servicio, ¿cierto?, al Eterno, nosotros debemos ir con un corazón hecho pedazos, con un corazón quebrantado, porque en realidad las tablas de la ley y el arca representaban el corazón de todo el campamento. Si nosotros nos fijamos bien la disposición, y esta disposición está dada en la primera parashá de este libro de Bemidbar, la parashá que se llama precisamente igual, Bemidbar, nosotros nos vamos a dar cuenta que el corazón de todo, ¿cierto?, sobre el cual gravitaba toda la vida judía o la vida hebrea, era el arca con las tablas de la ley en su interior. ¿Por qué unas tablas rotas, unas tablas hechas pedazos? Y en el fondo los rabinos dicen, es que es la única forma de tener éxito, es cuando tú recuerdas las veces que has tenido un fracaso. Eso te obliga a ti y obliga a todo hijo de Dios y al hombre de Dios y al siervo de Dios, lo obliga a considerarse a sí mismo, a entender de que no es por nuestra fuerza, que no es por espada, que no es con ejército, sino con el Espíritu del Señor. Entonces nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria que eso, precisamente, el corazón hecho pedazo, los trozos, ¿cierto?, de los restos de esas tablas, eso lo ponemos lo ponemos al servicio del Eterno. Para que la excelencia, dice Rav Shaul en el Nuevo Testamento, para que la excelencia de la gloria sea siempre de Él. Tenemos guardado esto, dice, este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia de la gloria sea siempre de Él, no nuestra. Entonces, este era un recordatorio triste, sí, era un recordatorio triste, pero que también nos permitía considerarnos a nosotros y considerar nuestra falencia y nuestra debilidad. Y aquí poner en marcha lo que dijo Rav Shaul, porque nuestra debilidad, entonces nos hacemos fuertes. Y yo contaba la otra vez, me preguntan a veces, ¿cómo lo hago yo para decirlas para allá, para saberme de memoria las para allá, para hablar tanto una sola palabra, puedo armar usted sabe tanto? No, no es eso. Me tengo que apoyar en el poder del Señor, en el Espíritu del Eterno, y, y me decían, es que no, usted no se pone nervioso, y la verdad es que no es así, yo me pongo muy nervioso. Lo que pasa es que no se me nota, es distinto porque ya llevo años en esto, y es bueno, y es saludable, que cuando vamos a exhortar la palabra del Señor, nos consideremos a nosotros mismos y recordemos que la única forma, ¿cierto?, de servir al Señor es con un corazón quebrantado. Dicen los rabinos, dicen nuestros sabios de bendita memoria, que no hay nada más íntegro como un corazón hecho pedazo. Nada más íntegro, nada más completo como un corazón hecho pedazo. Y sucedía aquí algo muy extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando se levantaba el arca, ¿cierto?, esta arca que estaba hecha pedazos, y aquí leemos el pasaje, ¿cierto? Vayehib binzó a Aarón, cuando se levantaba, cuando era alzada el arca, Vayomer Moshe, decía Moisés, Kuma Adonai, levántate Adonai, Veyanutsu, Veyafutsu, Oiveija, y sean dispersados tus enemigos, Veyanusu, Mesaneja, mi paneja, y huyan los que te aborrecen delante de tu rostro. Y nuestros sabios nos enseñan que esta es la única vez en la que el Eterno recibía la orden de parte de Moisés. Siempre Moisés recibía la orden de parte de Dios. Bueno, pero en esta oportunidad, cuando iba a ir el arca adelante, con las tablas rotas,
y los levitas con el corazón hecho, ¿cierto?, hecho pedazos en el servicio de Hashem, el orden se invertía. Era Moisés el que le daba la orden a Dios. Es decir, el Eterno no se movía hasta que oía la orden de Moisés. Un hombre dándole una orden al Dios Todopoderoso, al Santo Bendito de Israel. Y cuando el Santo Bendito de Israel recibía esa orden, oía esas palabras de Moisés, Kuma Adonai, levántate Adonai, se levantaba el arca. La verdad es que nos dicen, esto se recibe por tradición, el arca se levantaba sola. Los levitas que la llevaban, ellos eran alzados. Era Hashem el que se levantaba y de paso alzaba y levantaba a los levitas que sostenían el arca. Y nos llega por tradición, ¿cierto?, la historia de que los levitas no tocaban el suelo, porque eran levantados con el arca. Y después cuando ya llegaban al lugar, ¿cierto? Shuba Adonai, Ribebot Alfei Israel, vuélvete Hashem a los miles de millares de tu pueblo Israel. Entonces, es bueno que nosotros recordemos, ¿cierto?, cómo Dios nos ha puesto, sobre todo nosotros que somos siervos del Señor. Nosotros debemos recordar esto, que si no tenemos la capacidad o la facilidad, ¿cierto?, de derramar nuestro corazón delante del Eterno, es muy poco lo que podemos hacer en realidad. Eh, el, el, el texto nos da un dato que a mí me parece precioso. Los hijos de Coat, como yo acabo de decir, ¿cierto?, se supone que iban al medio del campamento. Y quiere decir que se movían las tribus, después 2 clanes, después 3 tribus, y después se levantaba el arca. Pero cuando nosotros avanzamos en el texto, resulta de que los hijos de Coat llegaban primero. ¿Y por qué ellos llegaban primero? Bueno, se adelantaban, ¿cierto?, Gershon y Merari, y preparaban todo para que cuando llegara Keat y venía el arca y venía el Eterno no tuviera que esperar. No había que hacer esperar al Eterno. No se podía dejar plantado al Eterno. Y todo eso uno lo aprende cuando uno tiene un corazón sensible, cuando uno se da cuenta de que el servicio a Dios es uno de los honores más grandes que puede recibir el hombre. Dice la Escritura en Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 9, dice, porque según yo pienso, dice Rab Shaul, 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a últimos, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La percepción de este hombre de Dios era esa. Nosotros tenemos que aparecer como los últimos para que el Señor sea primero. Yohanan dijo, es necesario que yo mengüe, que yo me achique, que yo baje para que Él crezca. Es la única forma como ofrecer una abodá limpia, genuina, cristalina, santa al Eterno. Recordar nuestras debilidades y no apoyarnos, ¿cierto?, como dice la Escritura, en nuestra propia sabiduría. No ser sabios en nuestra propia opinión, sino esperar por completo en la gracia del Eterno sobre nosotros. Que podamos pensar y reflexionar cómo está llegando delante del Señor nuestra abodá, nuestro servicio, cualquiera este sea, cualquiera, y de la naturaleza que sea, en el puesto que estemos, en el cargo que ostentemos, da lo mismo. Si no ponemos por delante un corazón hecho pedazo, es muy poco.
lo que podremos hacer. Y veámonos nosotros mismos, como decía Rab Shaul, como, como en el último lugar, como a sentenciados a muerte, como que hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Dice la Escritura que el que se humilla será exaltado. Y para eso tenemos, ¿cierto? Como ejemplo, Filipenses 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Yeshua Mashiach, el cual siendo como forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Que podamos tener esto en nuestro corazón, que podamos dejar, ¿cierto?, nuestros orgullos, nuestros egoísmos, nuestras mezquindades de lado, para tomar esta responsabilidad de servir a Dios. Es un honor y también una responsabilidad, y hacerlo con un corazón totalmente quebrantado. Así como iba este recordatorio delante del pueblo, como un recordatorio que hacía patente nuestra caída, ¿cierto? Nuestra debilidad, nuestra humanidad, y en esa condición permitirle al Eterno que Él nos pueda elevar, que Él nos pueda hacer caminar en sus alturas. Que el Eterno nos bendiga esta semana, que podamos meditar en esto y que podamos hacer los cambios que necesitamos hacer. Que el Eterno te bendiga. Shavua Tov. Buena semana.